La mañana del viaje a Sevilla, el aire estaba impregnado de una mezcla de emoción y ansiedad. La rutina había comenzado a desgastarme, y la frialdad en mi matrimonio se sentía más palpable que nunca. Mi esposo, siempre ausente, parecía más un extraño que un compañero. Había decidido llevar a mi hijastro a la feria de abril, con la esperanza de reconectar con él y, tal vez, conmigo misma. El tren avanzaba rápido por el paisaje andaluz. Miraba por la ventana mientras mi hijastro jugaba con su teléfono. La luz del sol iluminaba los campos verdes y amarillos, pero en mi interior había una sombra que no se disipaba. A pesar de estar rodeada de belleza, el vacío que dejaba la ausencia de mi esposo era abrumador. La idea de compartir este viaje solo con mi hijastro me llenaba de inquietud. Cuando llegamos a Sevilla, el bullicio de las calles me envolvió. Las risas y los gritos festivos resonaban en cada esquina. Sin embargo, no podía evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en lo que dejábamos atrás. Caminamos hacia el hotel, donde el aroma a tapas recién hechas nos saludó al entrar. Miré a mi hijastro, su expresión era distante, como si también él sintiera la carga del silencio entre nosotros. ¿Te gustaría ir a ver las casetas?, le pregunté intentando romper el hielo. No sé. No quiero ver a papá, respondió con un tono apagado. Su respuesta me sorprendió y me hizo reflexionar sobre lo que realmente significaba este viaje para ambos. No solo era una escapatoria para mí, era una oportunidad para él también, aunque no lo supiera del todo. Mientras paseábamos por las calles adornadas con luces y flores, sentí que algo empezaba a cambiar entre nosotros. Las horas pasaron entre tapas y risas forzadas. En cada bar al que entrábamos, la alegría ajena contrastaba con nuestra soledad compartida. Las conversaciones superficiales eran solo distracciones temporales para evitar enfrentar nuestras realidades. A medida que avanzaba la noche, el ambiente festivo comenzaba a hacer mella en mí, había algo en la música flamenca y el aroma del azahar que despertaba emociones reprimidas. Al caer la noche decidimos entrar en una caseta llena de gente bailando sevillanas. La energía era contagiosa, sonrisas y abrazos se intercambiaban entre desconocidos como si fueran viejos amigos. Mi hijastro se animó un poco al ver a otros jóvenes disfrutando sin preocupaciones. Bailamos juntos un par de veces, sus movimientos eran torpes pero llenos de entusiasmo juvenil. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron durante un giro inesperado y sentí una chispa en el aire entre nosotros. Era solo un instante fugaz, pero me dejó temblando por dentro. Esto es divertido, dijo él mientras trataba de recuperar el equilibrio. Sí, respondí sin poder disimular una sonrisa genuina esta vez. Sin embargo, esa alegría fue efímera, regresamos al hotel sintiendo una mezcla extraña de conexión y confusión. La atracción comenzó a fluir sin quererlo ni buscarlo, era como si las paredes invisibles que nos separaban se estuvieran desmoronando lentamente. Al llegar al hotel, me di cuenta de lo complicado que sería manejar esta nueva realidad entre nosotros mientras intentábamos mantener la fachada ante su padre cuando regresáramos a casa. La atracción crecía con cada segundo pasado juntos y no sabía cómo manejarlo ni qué significaría para nuestro futuro. Esa noche me quedé despierta pensando en lo sucedido durante el día, mis sentimientos eran como olas rompiendo contra las rocas, intensos e incontrolables. ¿Qué pasaría si esto continuara? ¿Podría permitir que estos nuevos sentimientos florecieran? La incertidumbre se convirtió en mi compañera mientras trataba de dormir en esa habitación ajena. En medio del silencio nocturno comprendí que este viaje representaba más que una simple escapatoria, era un punto decisivo en nuestras vidas donde los deseos ocultos comenzaban a asomarse peligrosamente a la superficie. El día siguiente amaneció con un sol radiante que iluminaba las calles de Sevilla, llenándolas de vida. Las risas y los gritos de alegría resonaban en el aire mientras la feria de abril comenzaba a cobrar vida. El ambiente festivo me envolvió, pero una sombra persistente se cernía sobre mí, el recuerdo de mi esposo, cuya frialdad aún pesaba en mi corazón. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas, observé a mi hijastro con atención. Su mirada brillaba con entusiasmo al ver las coloridas casetas y las luces parpadeantes. Era como si esta experiencia lo liberara, alejándolo del peso que había sentido en casa. Yo también deseaba sentirme libre,
pero la culpa se aferraba a mí como una sombra. Decidí que era momento de sumergirnos en la cultura local. Entramos en un bar donde el aroma a tapas recién hechas nos recibió calurosamente. La música flamenca vibraba en el fondo mientras nos sentábamos a disfrutar de una selección de platos tradicionales. Cada bocado parecía traer consigo un destello de felicidad, aunque la tensión entre nosotros seguía latente. ¿Te gusta la feria?, pregunté, intentando romper el hielo. Sí, es genial, respondió él con una sonrisa genuina. No puedo esperar para ver todo lo que hay. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento olvidé mis preocupaciones. Compartimos risas y anécdotas sobre la vida cotidiana, sin embargo, cada risa se sentía como un eco lejano del vacío que había dejado mi esposo al no estar presente. Después de comer, decidimos explorar los alrededores. Las calles estaban llenas de gente bailando sevillanas y disfrutando del ambiente festivo. La música nos envolvía mientras caminábamos más cerca uno del otro, sintiendo una conexión que crecía con cada paso. En un momento dado me detuve para observar a una pareja bailando alegremente en la plaza. Sus movimientos eran fluidos y llenos de pasión, algo en su danza resonó dentro de mí. Me volví hacia mi hijastro y le dije, ¿te gustaría bailar? Él me miró sorprendido pero asintió con entusiasmo. Nos acercamos a la pista improvisada y comenzamos a movernos al ritmo de la música. Al principio fue torpe, ambos reíamos mientras intentábamos seguir el compás. Pero poco a poco nuestras risas se transformaron en miradas cómplices. A medida que bailábamos, sentí como la tensión entre nosotros aumentaba. Cada giro y cada paso parecían acercarnos más hasta que nuestras manos se encontraron, entrelazándose sin quererlo. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos bajo el sol brillante. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Un roce ligero al principio, como si temiéramos romper el hechizo que nos rodeaba. Pero ese primer contacto encendió algo dentro de mí, era un deseo reprimido que estalló sin previo aviso. Al separarnos, ambos estábamos atónitos por lo sucedido. Miré sus ojos y vi reflejada la confusión que también sentía yo misma. El bullicio a nuestro alrededor parecía desvanecerse mientras el mundo giraba en torno a nosotros dos. Esto no debería haber pasado, murmuré casi sin voz. No sé qué pensar, respondió él con sinceridad. La culpa comenzó a asomarse nuevamente entre nosotros como una niebla densa e implacable. A pesar del ambiente festivo que nos rodeaba, sentí como las dudas empezaban a nublar nuestra conexión recién descubierta. Decidimos alejarnos del bullicio por un rato y encontramos un rincón tranquilo bajo un árbol frondoso donde pudimos respirar lejos de las miradas curiosas y los murmullos ajenos. Sin embargo, incluso allí no pude escapar del recuerdo constante de mi esposo, su imagen interrumpía mis pensamientos como un eco persistente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él mientras miraba hacia el suelo con ansiedad. No lo sé, respondí honestamente. Esto es complicado. La presión emocional se hacía palpable entre nosotros, era como si estuviéramos atrapados en una telaraña tejida por nuestras propias decisiones erradas y deseos ocultos. Mientras tanto, las luces brillantes del festival seguían iluminando la noche sevillana alrededor nuestro. Los sonidos festivos eran un recordatorio constante de lo que podría ser nuestra vida si solo pudiéramos dejar atrás esa carga emocional tan pesada. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos sobre nuestros sentimientos contradictorios, cada palabra parecía llevar consigo más peso del que podíamos soportar. La atracción era innegable pero estaba envuelta en una maraña de culpa e incertidumbre. Finalmente decidimos regresar al hotel antes de que la noche avanzara demasiado y nos dejara atrapados en un torbellino emocional aún mayor del que ya estábamos viviendo. Al llegar al hotel, nos encontramos frente a frente nuevamente en nuestra habitación compartida. Había algo inquietante en ese silencio cargado entre nosotros dos después del beso inesperado y revelador que habíamos compartido antes. Las luces tenues apenas iluminaban nuestros rostros mientras tratábamos de encontrar palabras para expresar lo inexplicable, sin embargo, cada intento parecía desvanecerse ante la realidad abrumadora. Mi esposo todavía estaba allá afuera esperando nuestro regreso. Pasaron minutos interminables hasta que finalmente decidí romper ese silencio incómodo. No podemos seguir así.
Él asintió lentamente pero no dijo nada más. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo por lo desconocido que teníamos por delante. Ciertamente habíamos cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. Ahora debíamos enfrentar las consecuencias inevitablemente ligadas a nuestras decisiones impulsivas durante este viaje tan significativo para ambos. La noche avanzó mientras los ecos lejanos del festival se desvanecían lentamente fuera de nuestro alcance. Ahora solo quedábamos nosotros dos atrapados en este nuevo dilema emocional sin saber cómo continuar o qué camino elegir ante esta nueva realidad revelada ante nuestros ojos curiosos pero temerosos al mismo tiempo. Con cada segundo transcurriendo se hacía evidente, este viaje había cambiado todo. Aunque no sabía si para bien o para mal, aún quedaban muchos misterios por resolver antes de enfrentar cualquier desenlace definitivo entre nosotros dos o tal vez incluso con aquel otro ser querido ausente cuya ausencia pesaba tanto sobre nuestras almas inquietas ahora, llenas de preguntas sin respuesta clara alguna aún por venir. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Sevilla, iluminando cada rincón de la ciudad. A pesar del ambiente festivo que rodeaba a la feria de abril, una sombra de inquietud se cernía sobre mí. La conexión que había comenzado a formarse entre nosotros se sentía tanto emocionante como aterradora. Caminamos por las calles empedradas, rodeados de risas y música, pero el bullicio no lograba ahogar los ecos de nuestra reciente intimidad. El hijastro parecía más relajado, disfrutando de los colores vibrantes de las casetas y del aroma a comida frita que llenaba el aire. Sin embargo, en mi interior, la culpa se hacía más pesada con cada paso que dábamos. Era como si cada sonrisa que compartíamos estuviera marcada por el secreto que llevábamos dentro. La idea de mi esposo, su ausencia y su frialdad persistían en mi mente como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Mientras nos sentábamos en una terraza para disfrutar unas tapas, las miradas furtivas se convirtieron en algo más. El ambiente festivo no lograba ocultar la tensión palpable entre nosotros. En un instante robado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. La conexión era innegable, cada roce encendía una chispa que me dejaba sin aliento. ¿Te gustaría ver el espectáculo de flamenco esta noche?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso. Claro, respondí con una sonrisa forzada. La idea me emocionaba y aterraba a partes iguales. Sabía que esa noche podría ser decisiva para nosotros. A medida que avanzaba el día, decidimos explorar algunos rincones menos concurridos de la ciudad. Caminamos por calles estrechas llenas de encanto y historia. Las flores en los balcones parecían observarnos mientras nos perdíamos en conversaciones triviales pero significativas. Sin embargo, bajo esa superficie ligera, una corriente profunda nos unía. Cuando llegamos a un pequeño parque con naranjos en flor, me detuve para inhalar el aroma dulce y fresco del azahar. Es hermoso aquí, comenté mientras miraba a mi alrededor. Sí, respondió él con una mirada intensa que me hizo sentir vulnerable y expuesta al mismo tiempo. En ese momento comprendí que había algo más entre nosotros, no solo era atracción física sino también una conexión emocional insoslayable. Pero esa revelación trajo consigo un torrente de dudas. ¿Qué significaría esto para nuestro futuro? ¿Podríamos seguir adelante sin destruir lo poco que quedaba de nuestras vidas antes del viaje? Al caer la tarde nos dirigimos hacia la caseta donde iba a tener lugar el espectáculo flamenco. La música vibrante llenó el aire mientras nos acomodábamos en un rincón apartado. Las luces danzantes reflejaban nuestros rostros tensos. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido y solo quedáramos nosotros dos atrapados en nuestra burbuja secreta. Mientras observábamos a los bailarines moverse con gracia y pasión, mis pensamientos se centraron en cómo habíamos llegado hasta aquí. Era difícil ignorar los sentimientos encontrados, la emoción del momento frente al peso de nuestras realidades cotidianas. Y entonces ocurrió. Nuestros labios se encontraron en un instante robado entre aplausos y vítores del público ajeno a nuestra lucha interna. El beso fue breve pero intenso, un destello fugaz que dejó una marca imborrable en mi memoria. Cuando nos alejamos lentamente el uno del otro, sentí como la culpa regresaba con fuerza. Miré hacia otro lado mientras trataba de recuperar la compostura, él parecía igualmente afectado por lo sucedido. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin darme cuenta.
Lo sé, respondió él con voz baja pero firme. Pero no puedo evitarlo. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, estábamos atrapados entre el deseo y la responsabilidad. La incertidumbre del futuro pesaba sobre nuestros hombros como una losa pesada e implacable. El espectáculo continuó alrededor nuestro mientras yo luchaba por encontrar claridad entre mis pensamientos desordenados. La música flamenca resonaba en mis oídos como un eco lejano, cada nota parecía burlarse de nuestra situación complicada. Al final del espectáculo, decidimos salir antes de ser arrastrados por la multitud eufórica que celebraba la cultura sevillana sin saber nada sobre nuestro secreto compartido. Caminamos juntos hacia el hotel donde estábamos alojados, las luces parpadeantes reflejaban las emociones encontradas dentro mío, alegría mezclada con miedo e incertidumbre. Una vez dentro del hotel, me detuve frente al espejo en nuestra habitación compartida mientras él se acomodaba para descansar después del largo día lleno de emociones intensas y contradictorias. Me observé detenidamente, había algo diferente en mí ahora, mis ojos brillaban con una mezcla peligrosa de deseo y culpa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él desde detrás mío, rompiendo mi trance introspectivo. No lo sé, respondí honestamente mientras giraba hacia él con cierta timidez evidente pero también determinación oculta tras mis palabras vacilantes. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras discutíamos qué significaría continuar esta relación secreta si decidíamos seguir adelante después del viaje a Sevilla, o si debíamos ponerle fin antes de causar más dolor a quienes amábamos realmente, aunque eso ya pareciera distante e irreal ante nuestros ojos curiosos llenos de preguntas sin respuesta clara alguna aún por venir. La noche avanzó lentamente mientras nuestras voces se apagaban gradualmente. Finalmente encontramos consuelo en compartir silencios cómodos aunque llenos de significado profundo e inconfesable al mismo tiempo. Sin embargo, al despertar al día siguiente me di cuenta rápidamente que esta burbuja creada durante esos días festivos estaba destinada a estallar pronto. La llegada inevitable del esposo acechando desde lejos como un espectro oscuro sobre nuestras vidas felices momentáneamente robadas. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación con un brillo dorado que contrastaba con la confusión en mi mente. El silencio de la mañana era abrumador, y cada ruido parecía amplificarse, el canto de un pájaro en el exterior, el murmullo lejano de la ciudad despertando. A mi lado, el rostro del hijastro mostraba una paz que yo anhelaba, pero que me resultaba inalcanzable. Mientras me vestía, cada prenda se sentía como una carga. La felicidad efímera de la noche anterior se desvanecía rápidamente, dejando solo un rastro de culpa y temor. Recordé cómo pasamos la noche juntos en una mezcla de risas y secretos compartidos. La idea de que todo podía cambiar en un instante era aterradora. Decidí salir a dar un paseo por las calles de Sevilla para despejar mi mente. La feria de abril estaba en pleno apogeo, y las luces brillantes y los sonidos festivos parecían burlarse de mi estado interno. Las mujeres vestidas con trajes tradicionales danzaban al ritmo del flamenco, mientras los hombres reían y brindaban con copas de vino. Todo esto contrastaba con mi mundo interior gris. Al caminar por las calles empedradas, vi a un grupo de amigos reunidos alrededor de una mesa en un bar local. Sus risas resonaban en el aire, llenándolo con una alegría que no podía sentir. Me detuve por un momento observando cómo compartían tapas y anécdotas. En ese instante uno de ellos levantó la vista y me reconoció. «Hola», gritó. «¿Qué haces por aquí?» Era un viejo conocido, alguien que había sido parte del círculo social antes del matrimonio. La sonrisa en su rostro era genuina, pero me recordó lo que estaba ocultando. Solo disfrutando del ambiente, respondí con una sonrisa forzada. Se acercó a mí, invitándome a sentarme. A pesar de mis reservas, acepté. Mientras conversábamos sobre trivialidades, noté cómo sus miradas se deslizaban hacia el hijastro, quien permanecía al margen, observando desde lejos. ¿Y tu esposo?, preguntó uno de ellos sin rodeos. ¿No está contigo? La pregunta me golpeó como una ola fría. Intenté mantener la compostura mientras respondía. Está ocupado con trabajo. Las palabras sonaron vacías incluso para mí. Las miradas curiosas se intensificaron y sentí el peso del secreto aplastándome.
El tiempo pasó rápidamente entre risas y recuerdos compartidos hasta que decidí marcharme antes de que mis mentiras se hicieran más evidentes. Al regresar al hotel, encontré al hijastro sentado en la cama, absorto en su teléfono. ¿Todo bien?, me preguntó sin mirar hacia arriba. Sí, solo hablé con unos amigos, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mi inquietud. Pasamos el resto del día explorando los encantos ocultos de Sevilla, paseamos por los jardines del Alcázar y disfrutamos tapas en pequeños bares escondidos entre las calles estrechas. Cada momento compartido era como un hilo que tejía nuestra conexión más fuerte, sin embargo, cada risa también venía acompañada por un eco sombrío recordándome lo prohibido que era todo esto. Esa noche decidimos quedarnos en el hotel para cenar algo ligero antes de salir nuevamente a disfrutar del ambiente festivo. La atmósfera estaba cargada, había algo palpable entre nosotros que no podía ignorarse. En medio del bullicio externo y las luces parpadeantes fuera del hotel, nuestras miradas se encontraron durante un instante prolongado que parecía detener el tiempo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Nos acercamos lentamente uno al otro hasta que nuestras manos se tocaron levemente sobre la mesa. Ese contacto fue como electricidad corriendo entre nosotros. Sin pensarlo dos veces, nuestras miradas se intensificaron y nos inclinamos hacia adelante hasta que finalmente nos besamos. El beso fue breve pero intenso, una explosión silenciosa llena de promesas no pronunciadas y deseos reprimidos. Cuando nos separábamos lentamente, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea importante e irreversible. La cena terminó rápidamente después de eso, el ambiente festivo afuera ya no parecía tan atractivo ni emocionante como antes. Regresamos a nuestra habitación sintiendo el peso del secreto aún más presente entre nosotros. Al llegar allí pasamos la noche juntos, charlando sobre sueños perdidos y esperanzas olvidadas mientras las luces parpadeaban desde fuera como si fueran testigos silenciosos de nuestro encuentro prohibido. Sin embargo, aunque nuestros cuerpos estaban cerca físicamente, había una distancia emocional que no podía ignorarse. La sombra del esposo seguía acechando cada rincón. A medida que avanzaba la noche, los remordimientos comenzaron a asomar nuevamente sus garras afiladas en mi mente. Recordé los compromisos asumidos y las promesas hechas hace años atrás. Era difícil ignorar lo inevitable, esta historia tenía fecha límite escrita en letras grandes e ineludibles. Desperté al día siguiente sintiendo una mezcla abrumadora entre deseo y culpa. Sabía que cada momento vivido junto al hijastro estaba teñido por esa sombra oscura e implacable llamada realidad. Mientras él dormía plácidamente a mi lado, me levanté silenciosamente para prepararme para otro día lleno de festividades donde tendríamos que actuar como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Mientras me vestía frente al espejo del baño preguntándome cómo había llegado hasta aquí sin perderme completamente en esta vorágine emocional tan intensa e inesperada, escuché un leve sonido detrás mío. Él se había despertado y ahora me observaba fijamente con esos ojos llenos tanto de curiosidad como preocupación. ¿Qué piensas hacer hoy?, preguntó suavemente mientras yo evitaba su mirada reflejada en el espejo. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta porque sabía muy bien lo que debía hacer, mantener las apariencias ante todos, incluyendo al esposo cuya llegada estaba ya demasiado cerca para ser ignorada cualquier más tiempo. La vida cotidiana comenzaba a chocar contra nuestra burbuja secreta construida sobre deseos prohibidos e incertidumbres dolorosas. Pronto tendría que enfrentar lo inevitable o arriesgarlo todo por algo tan frágil como este amor clandestino. El sol de Sevilla comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La feria de abril vibraba con risas y música, pero en mi interior solo había un eco de inquietud. La cercanía del regreso del esposo se sentía como una sombra alargada que amenazaba con cubrir lo que habíamos construido, aunque fuera efímero. Mientras caminábamos por las calles empedradas, el hijastro parecía más distante, como si la presión del secreto lo abrumara. ¿Qué haremos cuando papá regrese?, preguntó con una voz que apenas lograba ocultar su ansiedad. Su mirada tenía un brillo que me hacía cuestionar todo lo que había decidido hasta ese momento. No lo sé, respondí, intentando mantener la calma. Disfrutemos ahora, aquí y ahora. Pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. La fragancia de las tapas fritas y el sonido de las guitarras no podían borrar la realidad que acechaba en el horizonte.
La noche se deslizaba suavemente mientras buscábamos un rincón apartado en un bar local. Las luces parpadeantes creaban un ambiente casi mágico, pero la tensión entre nosotros era palpable. Compartimos unas tapas, riendo nerviosamente mientras intentábamos olvidar los problemas que nos aguardaban. «¿Y si nadie supiera lo que está pasando entre nosotros?», sugirió él en un susurro, su mirada fija en mis ojos. Esa idea provocó una chispa de emoción y miedo a partes iguales. La posibilidad de vivir sin las cadenas del deber era tentadora, sin embargo, sabía que era una ilusión. «Es peligroso», murmuré, aunque mi corazón latía más rápido ante la idea. La atracción se había convertido en algo más profundo y complicado, no era solo deseo, sino también una conexión emocional que me aterraba. Al salir del bar, decidimos dar un paseo por el parque cercano. El aroma a azahar llenaba el aire mientras las risas de otros asistentes a la feria resonaban a nuestro alrededor. En un momento impulsivo me agarró de la mano y tiró suavemente hacia un rincón más apartado bajo los árboles. «Solo un momento», dijo con una sonrisa traviesa. Aquel instante se sintió eterno, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido sobre mi piel. Pero justo cuando estaba a punto de dejarme llevar por el impulso y perderme en esos ojos oscuros, escuchamos risas cercanas que nos hicieron volver a la realidad. «Debemos irnos», insistí mientras me apartaba rápidamente. El eco de las voces ajenas me recordó la fragilidad de nuestra situación y cómo cada paso más cerca significaba arriesgarlo todo. Mientras caminábamos hacia nuestro alojamiento, una sensación incómoda se instaló en mi pecho. «No puedo seguir así», confesé finalmente. «Esto no puede durar para siempre». Su expresión cambió, comprendía la gravedad de mis palabras. «¿Y qué quieres hacer?», preguntó con una mezcla de desesperación y esperanza en su voz. «No lo sé», respondí sinceramente mientras miraba hacia el suelo cubierto de hojas secas. La incertidumbre sobre cómo manejar nuestros sentimientos se volvía cada vez más pesada. Al llegar al hotel noté algo extraño, 2 personas nos observaban desde lejos con miradas inquisitivas. Una punzada de ansiedad recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que podrían haber visto demasiado, nuestra relación secreta podría estar al borde del descubrimiento. «¿Crees que alguien nos ha visto?», le pregunté con voz temblorosa mientras entrábamos al vestíbulo vacío. «No lo sé, pero deberíamos tener cuidado», respondió él con seriedad, sus ojos reflejando preocupación genuina. A medida que avanzábamos hacia nuestra habitación, sentí como mi corazón latía desbocado por la posibilidad inminente de ser descubiertos. El miedo a perderlo todo se mezclaba con el deseo ardiente que aún persistía entre nosotros. Pasamos la noche juntos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos sobre lo inevitable que se avecinaba. Las horas transcurrieron lentamente, cada segundo parecía cargar más peso sobre mis hombros. La mañana llegó sin piedad y me encontré mirando por la ventana hacia las calles llenas de vida afuera. Los colores vibrantes del festival contrastaban drásticamente con mi estado interno sombrío. El regreso del esposo estaba ya muy cerca, sabía que debía prepararme para enfrentar esa realidad desgarradora. Decidimos salir a desayunar antes del inevitable encuentro familiar. Mientras saboreábamos tostadas con tomate y jamón ibérico en una terraza soleada, no podía evitar sentirme atrapada entre 2 mundos, uno lleno de pasión prohibida y otro lleno de responsabilidad y deberes familiares. «¿Qué pasará cuando regrese papá?», insistió nuevamente él con voz baja pero firme. «No tengo respuestas», admití mientras giraba mi taza nerviosamente entre mis manos. «Debo ser honesta contigo, estoy asustada». «Yo también», dijo él mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad desbordante. En ese momento compartimos un silencio cargado, ambos sabíamos que el tiempo se agotaba rápidamente. De repente vi pasar a alguien conocido por la calle, una amiga común del círculo social familiar caminando junto a su pareja hacia nosotros sin darse cuenta todavía del dilema en el cual estábamos atrapados. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de cuán cerca estábamos del colapso total si ella nos reconocía juntos allí sentados. «Rápido, espera», le dije mientras intentaba buscar alguna forma rápida para ocultarnos detrás del toldo donde estábamos sentados antes de ser vistos claramente por ella o cualquier otra persona conocida.
Nos agachamos tras la mesa justo cuando ella pasó junto a nosotros hablando animadamente sobre los planes para esa tarde en la feria. Su risa resonó como un recordatorio cruel sobre la normalidad perdida entre nosotros dos. El corazón me palpitaba fuertemente mientras contenía la respiración esperando no ser descubiertos. Esa situación ridícula subrayó aún más cuán lejos habíamos llegado desde aquella primera chispa inicial entre nosotros dos durante este viaje inesperado juntos por Sevilla. Cuando finalmente logró pasar sin notarnos ni mirar atrás, exhalé profundamente sintiendo como el alivio momentáneo se mezclaba con una creciente sensación desesperante. ¿Qué haríamos si esto continuara? La tensión seguía creciendo entre nosotros como si estuviéramos atrapados dentro de un juego peligroso donde cada movimiento podría llevarnos al abismo o liberarnos para siempre. La noche se había vuelto más densa, como si la atmósfera misma supiera de la tensión que nos envolvía. Caminábamos por las calles de Sevilla, el eco de las risas y la música de la feria resonando a nuestro alrededor. Sin embargo, todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón y el murmullo de mis pensamientos. El hijastro se detuvo frente a un bar iluminado con luces parpadeantes. ¿Entramos?, preguntó, su mirada fija en mí con una intensidad que me desarmaba. La idea de un trago me pareció tentadora, pero también peligrosa. No sé si es buena idea, respondí sintiendo como la presión de la situación se acumulaba en mi pecho. Solo un rato, insistió. La necesidad de escapar del peso del secreto nos llevó a cruzar la puerta del bar. El aroma a tapas fritas y vino tinto me envolvió, pero no podía dejar de pensar en lo que estaba en juego. Sentía que cada sorbo podía ser un paso más hacia el abismo. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. Las conversaciones a nuestro alrededor se mezclaban con los acordes de una guitarra que sonaba melancólica en el fondo. Mientras pedíamos nuestras bebidas, nuestros dedos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue un contacto breve pero electrizante. Esto es complicado, murmuró él, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. No quiero seguir así. Su voz tenía un matiz de frustración que resonaba en mi interior. Yo tampoco, respondí con sinceridad, aunque sabía que mis palabras llevaban consigo un peso que no podía ignorar. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas y sueños perdidos, la conversación se tornó más personal. La distancia emocional entre él y su padre se hizo evidente, sus palabras estaban cargadas de resentimiento y decepción. A veces siento que no le importo, confesó mientras miraba hacia su vaso medio vacío. La tristeza en su voz me atravesó como una flecha. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados en relaciones vacías, él con su padre y yo con mi esposo. Era una conexión dolorosa pero real, una chispa que encendía algo dentro de mí. Sin pensarlo dos veces, le tomé la mano sobre la mesa, buscando consuelo en ese gesto simple pero significativo. La mirada que intercambiamos estaba llena de complicidad, era como si hubiéramos encontrado un refugio temporal entre las sombras de nuestras vidas. ¿Qué pasará cuando volvamos a casa?, preguntó con un tono sombrío. Esa pregunta quedó flotando en el aire como una nube oscura amenazando con estallar en cualquier momento. No había respuestas fáciles, sabía que nuestra relación era frágil y peligrosa. La llegada del camarero interrumpió nuestra conversación y trajo consigo una bandeja llena de tapas humeantes. Comimos sin mucho entusiasmo, cada bocado parecía pesado con las decisiones no tomadas y los secretos compartidos. Al salir del bar, decidimos caminar por las calles iluminadas por faroles antiguos. La brisa nocturna traía consigo los aromas del azahar y los ecos lejanos del flamenco resonando desde algún rincón oculto. Pero incluso esa belleza no podía distraerme del dilema creciente: ¿cómo podríamos continuar así? De repente él se detuvo frente a un callejón oscuro y estrecho, mirándome intensamente como si quisiera decirme algo importante. Necesito saber qué sientes realmente, dijo al fin, su voz temblorosa revelando su vulnerabilidad. Mis pensamientos giraban rápidamente mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo inefable, la confusión entre el deseo y el deber, la atracción prohibida que había crecido entre nosotros como una planta silvestre en medio del asfalto. No sé si puedo seguir engañándome, admití finalmente, sintiendo como esas palabras pesaban más que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes. Era cierto,
había momentos en los cuales deseaba estar libre para explorar lo que sentía sin miedo ni culpa. La tensión entre nosotros era palpable, nuestros cuerpos estaban tan cerca que casi podía sentir su respiración contra mi piel. Sin embargo, sabía que cualquier paso adelante podría ser desastroso. Un ruido repentino nos hizo girar hacia la entrada del callejón. Dos figuras emergieron desde la oscuridad riendo y hablando alto, interrumpiendo nuestro momento frágil antes de poder decidir nada más. ¿Nos vamos?, preguntó él rápidamente mientras comenzábamos a alejarnos del callejón antes de ser vistos por completo. Asentí aunque mi mente seguía atrapada entre lo correcto e incorrecto, entre lo conocido y lo desconocido. Mientras caminábamos nuevamente hacia las luces brillantes de la feria, sentí como el peso del secreto comenzaba a aplastarme lentamente desde adentro hacia afuera. Cada rayo festivo parecía burlarse de nuestra situación clandestina, cada risa ajena resonaba como un recordatorio cruel de lo que nunca podríamos tener abiertamente. Al llegar al bullicioso centro donde todos celebraban sin preocupaciones ni ataduras visibles, me percaté de algo inquietante, los ojos curiosos parecían seguirnos dondequiera que íbamos. Era como si alguien estuviera observando cada movimiento nuestro desde las sombras. El hijo miró por encima del hombro inquieto mientras tratábamos de sumergirnos nuevamente en el ambiente festivo. Sus gestos nerviosos eran contagiosos y me llenaron de ansiedad al instante. Quizás deberíamos separarnos por un tiempo, sugirió él al final tras varios minutos caminando juntos pero distanciados emocionalmente por el temor creciente a ser descubiertos. No sé si eso cambiará algo, respondí con pesadez mientras reflexionaba sobre lo inevitable. Mantener esta fachada era cada vez más difícil e insostenible ante todo lo vivido juntos hasta ahora. Fue entonces cuando escuché una voz familiar llamándome desde detrás, cariño. Era mi esposo llegando justo cuando menos lo esperaba, su presencia era como un trueno rompiendo nuestra burbuja frágil hecha pedazos ante mis ojos atónitos. El giro inesperado llenó mis venas con terror helado mientras me giraba lentamente hacia él. ¿Qué diría? ¿Qué pasaría ahora? La confusión reinante dejó claro solo una cosa: todo estaba a punto de cambiar drásticamente. La tensión en el aire era palpable como una cuerda tensa a punto de romperse. Mi esposo se acercaba, su mirada entre la curiosidad y la sospecha. El corazón latía con fuerza en mi pecho, y un silencio incómodo se instaló entre nosotros. ¿Cómo podría explicarle la situación sin revelar nada? La verdad era que no podía. ¿Qué haces aquí?, pregunté intentando sonar casual mientras el hijastro se mantenía al margen, observando con ojos grandes y asustados. Su expresión reflejaba mis propios temores, pero no podía darme el lujo de pensar en eso ahora. Vine a buscarte. Te llamé varias veces, dijo mi esposo frunciendo el ceño. Pensé que podríamos ir a cenar juntos. Las palabras resonaban en mi mente como un eco lejano. La idea de una cena familiar parecía un chiste cruel en ese momento. Estaba explorando, respondí sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. El ambiente aquí es tan vibrante. Intenté cambiar de tema, pero sabía que no era suficiente para desviar su atención. Él miró a mi lado, buscando la confirmación del hijastro. ¿Te está gustando Sevilla? La pregunta era inocente, pero sentí que había más detrás de ella. La preocupación comenzaba a dibujarse en su rostro. Sí, es bonito, respondió el joven con una voz temblorosa. Era evidente que estaba atrapado entre dos mundos, la lealtad hacia su padre y la conexión secreta que compartía conmigo. Mi esposo frunció más el ceño al notar la tensión entre nosotros. ¿Y qué han estado haciendo? Su tono se tornó más inquisitivo, podía sentir cómo sus dudas crecían como sombras al caer la noche. Solo hemos estado paseando por la ciudad, respondí rápidamente intentando mantenerme firme. Pero las palabras sonaban vacías incluso para mí. En realidad habíamos compartido momentos mucho más profundos y significativos que simples paseos turísticos. Eso suena agradable, dijo él, pero había algo en su voz que me hizo dudar de su sinceridad. La conversación se tornó pesada y llena de silencios incómodos mientras intentábamos evitar el elefante en la habitación, nuestra relación secreta. ¿Por qué no vamos a cenar entonces?, sugirió mi esposo finalmente, rompiendo el silencio tenso. Podemos probar algunas tapas locales.
Su propuesta era una trampa disfrazada de amabilidad, sabía que no podría escapar de esta cena sin revelaciones dolorosas. El hijastro me miró con los ojos llenos de preguntas sin respuesta. En ese momento comprendí que debía tomar una decisión, seguir ocultando mis sentimientos o enfrentar las consecuencias de mis actos. Mientras caminábamos hacia el restaurante, las luces brillantes de Sevilla iluminaban nuestro camino como si quisieran presionar sobre nuestra verdad oculta. El ambiente festivo contrastaba con la tormenta emocional que sentía dentro de mí. Al llegar al bar donde planeábamos cenar, me senté entre ellos dos. Era como estar atrapada entre dos mundos opuestos, uno donde el deber pesaba sobre mis hombros y otro donde los deseos prohibidos amenazaban con desbordarse. La cena transcurrió en medio de risas forzadas y conversaciones superficiales. Cada bocado me recordaba lo lejos que estaba de ser feliz, cada tapa era un recordatorio del vacío emocional que dejaba mi matrimonio atrás. No puedo creer lo bien que sabe esto, dijo mi esposo mientras probaba una tapa local. Sonreía genuinamente, pero yo solo podía pensar en lo lejos que estábamos realmente como pareja. El hijastro trataba de contribuir a la conversación, pero sus intervenciones eran escasas y cargadas de incomodidad. Podía ver cómo luchaba por encontrar su lugar entre nosotros, sus ojos reflejaban un deseo profundo por escapar del conflicto familiar. Mientras tanto, yo me debatía entre el deber y el deseo cada vez más intensamente. La culpa me consumía por dentro mientras recordaba los momentos robados con él, nuestras risas compartidas y las miradas furtivas llenas de significado oculto. La cena terminó abruptamente cuando mi esposo recibió una llamada inesperada. Se apartó para contestar mientras yo aprovechaba ese momento para mirar al hijastro a los ojos, había tanto sin decirse entre nosotros. No sé cuánto tiempo podremos seguir así, le murmuré casi inaudiblemente cuando mi esposo se alejó un poco más para hablar por teléfono. La preocupación cruzó su rostro, sabía lo arriesgado que era todo esto. No quiero perderte, respondió él con sinceridad desgarradora en su voz baja mientras lanzábamos miradas furtivas hacia donde estaba mi esposo hablando por teléfono. Un instante después él regresó a nuestra mesa con una expresión sombría en su rostro, algo no iba bien. Debo irme rápidamente, dijo apurado mientras pagaba la cuenta sin mirar atrás. Las palabras resonaron como un golpe seco en mi pecho, todo parecía desmoronarse ante mis ojos nuevamente. ¿Qué pasaría ahora? La incertidumbre invadió cada rincón de mis pensamientos mientras nos levantábamos para salir del bar. Mientras caminábamos hacia afuera bajo las luces titilantes de Sevilla, sentí como el aire fresco golpeaba mi cara como si intentara despejar mis pensamientos confusos. Pero no había escape posible para mí, estaba atrapada entre dos realidades irreconciliables. Mi esposo comenzó a hablar sobre planes futuros y actividades familiares mientras yo asentía mecánicamente sin escuchar realmente sus palabras vacías llenas de promesas poco sinceras. Mi mente estaba ocupada pensando en lo inevitable, tendría que enfrentar esta situación tarde o temprano. De repente escuché un grito ahogado detrás de mí, volví la cabeza justo a tiempo para ver a alguien acercándose rápidamente hacia nosotros desde la distancia, alguien conocido cuya presencia podría cambiarlo todo. El tiempo pareció detenerse cuando vi quién era esa persona, un giro inesperado estaba a punto de ocurrir y sabía que nada volvería a ser igual después de eso. La figura que se acercaba se fue aclarando con cada paso. Era un viejo amigo de mi esposo, alguien a quien no había visto en años. La sonrisa en su rostro era cálida, pero el nudo en mi estómago se apretó aún más. No podía dejar que nos descubrieran. La tensión era palpable y el recuerdo de mis decisiones recientes me abrumaba. ¡Qué sorpresa verte aquí!, exclamó acercándose con la mano extendida. ¿Estás disfrutando de la feria? Sí, es encantadora, respondí, intentando sonar natural mientras mi corazón latía con fuerza. El hijastro miraba entre nosotros, su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. La última cosa que necesitaba era que alguien sospechara de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. El amigo comenzó a hablar sobre viejas anécdotas, pero yo apenas escuchaba. Mi mente estaba ocupada buscando una salida. Mientras él hablaba, noté que el hijastro se alejaba un poco. Me sentí atrapada entre las expectativas sociales y la necesidad de proteger lo que habíamos construido juntos.
Sin embargo, cuando el amigo hizo una pregunta sobre mi esposo, la situación se tornó más complicada. ¿Y tu marido? ¿No está contigo? Preguntó con curiosidad. La respuesta quedó atrapada en mi garganta. No podía mentir, pero tampoco podía revelar la verdad. En ese instante el hijastro regresó a mi lado y me tomó del brazo. Vamos a ver las luces, dijo con un tono decidido. Me dejé llevar por su impulso y nos alejamos del amigo sin mirar atrás. Mientras caminábamos por las calles iluminadas de Sevilla, sentí la adrenalina mezclarse con el miedo. Había cruzado una línea y ahora no había vuelta atrás. El ambiente festivo a nuestro alrededor parecía burlarse de mí, las risas y los gritos de alegría resonaban mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. La culpa me seguía como una sombra oscura. ¿Estás bien?, me preguntó el hijastro al detenerse en un rincón más tranquilo del bullicio. Lo miré a los ojos, había preocupación allí, pero también algo más profundo que no podía ignorar. Era como si ambos supiéramos que estábamos al borde de un abismo emocional del cual no podríamos salir ilesos. Sí, solo necesito un momento, respondí mientras trataba de recomponerme. En ese silencio cargado, nuestras manos se encontraron por un instante, un roce fugaz que encendió esa chispa prohibida entre nosotros una vez más. En ese momento todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos en medio del caos sevillano. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia atrás al sonido de risas cercanas, vi al amigo acercándose nuevamente por el rabillo del ojo. Mi corazón se detuvo, no podía permitir que nos descubrieran otra vez. Debemos irnos, dije rápidamente mientras comenzábamos a caminar más rápido hacia la salida del festival. El aire fresco nocturno me golpeó al salir del bullicio y me sentí algo aliviada momentáneamente. Pero sabía que esto no podía durar para siempre, cada encuentro nos acercaba más a la inevitable confrontación con la realidad. Al llegar al hotel donde estábamos alojados, la sensación de peligro se intensificó aún más. Sabía que tenía que tomar una decisión sobre lo que estaba haciendo y hacia dónde iba todo esto. Había cruzado límites que nunca pensé cruzar y ahora me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber hacia mi familia y el deseo por alguien completamente prohibido. Cuando entramos en nuestra habitación, el silencio fue ensordecedor. El hijastro miraba por la ventana hacia las luces titilantes de Sevilla mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para romper esa tensión incómoda entre nosotros. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, dije finalmente con voz temblorosa. No quiero hacerle daño a nadie. Él giró su cabeza lentamente para mirarme, sus ojos reflejaban confusión y deseo al mismo tiempo. Pero, ¿y nosotros?, preguntó suavemente. ¿Qué pasará si seguimos ocultándonos? La pregunta flotó en el aire como una nube pesada sobre nuestras cabezas. No había respuestas sencillas ni caminos claros delante de nosotros, solo incertidumbre y miedo a lo que podría suceder si continuábamos este juego peligroso. De repente la puerta se abrió bruscamente y entró mi esposo sin previo aviso. Su mirada oscura recorrió la habitación antes de posarse en nosotros dos juntos frente a la ventana iluminada por las luces festivas afuera. El ambiente cambió instantáneamente, ya no éramos dos personas perdidas en sus emociones sino tres personajes atrapados en un drama familiar complejo e inevitablemente doloroso. Su mirada pasó rápidamente entre nosotros antes de preguntar: ¿Qué está pasando aquí? La pregunta resonó como un trueno en mis oídos mientras todo lo construido hasta ese momento parecía desmoronarse ante mis ojos. Las consecuencias eran inminentes y nada sería igual después de esta noche. No había vuelta atrás ahora, estaba lista para enfrentar lo inevitable aunque tuviera miedo del desenlace.